Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos. Estamos nuevamente para continuar con nuestro estudio, diríamos nuestro curso, nuestra materia que tenemos pendiente. Vamos a continuar con panorama del Antiguo y Nuevo Testamento. Es otra vez un placer poder estar a través de este medio, de esta plataforma, para poder compartir con ustedes esta lección que estaremos abordando en esta ocasión. Eh, Vamos a estar continuando, no sin antes elevarnos en palabras de oración a nuestro Dios para que Dios bendiga todo lo que vamos a desarrollar en esta hora, en este momento, esperando que cada uno de ustedes esté deseoso, esté con buen ánimo de seguir aprendiendo, de seguir creciendo en el conocimiento de la voluntad de nuestro Dios, y especialmente en esta área que tiene que ver con un panorama general de la Biblia. Oramos. Soberano Dios Todopoderoso, gracias Padre le damos por su amor, su misericordia, por su bondad, por esta oportunidad que nos da de poder seguir estudiando su palabra, seguir creciendo en el conocimiento de su voluntad. Esperamos, Padre, que nos ayude para que nuestra mente y nuestro corazón estén dispuestos a atesorar, a aprender, a memorizar y sobre todo, Dios, a llevar a la práctica cada una de las áreas de este conocimiento. Bendiga, Padre, todo lo que vamos a hacer en esta hora, que sea de acuerdo a su voluntad. Y todo esto se lo pedimos, se lo agradecemos en el nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, como recordarán, estuvimos finalizando esta sección de libros que tenían que ver con los libros de historia, ¿verdad? Los libros de historia. Y terminábamos pues con los últimos libros, Esdras, Nehemías y Esther. Así que un pequeño recordatorio de lo que estuvimos mirando en esa clase, en ese periodo, ¿verdad? De los libros de historia. Hoy pues nos toca iniciar con el libro de Job, ¿verdad? El libro de Job, y aquí entramos a los libros de poesía, ¿verdad? Los libros que conocemos en nuestra Biblia canónica, ¿verdad? Ya sea la Reina Valera, la que comúnmente utilizamos. Entramos al periodo de los libros de historia, de los libros de poesía o sapiensales. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, ¿verdad? Ya lo vimos en las clases anteriores, cómo están divididos los libros. Así que, sin más preámbulos, pues muy contento de estar con ustedes. Nuevamente para el Instituto Bíblico en San Ignacio es un placer que ustedes puedan estar con nosotros aprendiendo y recibiendo este conocimiento para luego llevar a la práctica con el beneficio de ayudar en el crecimiento de las escrituras a las congregaciones. Así que el libro de Job. El libro de Job, el escritor, según la tradición judía, la antigua tradición judía, atribuye el libro a Moisés mientras estuvo en el desierto de Madián. Lo leemos en Éxodo capítulo 2, el versículo 15. Recordemos de que estos libros son libros muy complejos, en cuanto a su enseñanza, y hasta cierto punto tienen su parte crítica en cuanto a la escritura y en cuanto también al tiempo en que se escribió. Más sin embargo, Éxodo capítulo 2 versículo 15 dice lo siguiente: oyendo Faraón cerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Es un hecho que encontramos acerca de Moisés. Sabemos la historia que sucede con Moisés, por la cual él llega al desierto de Madián. La tradición judía, digo algunos, no todos, ¿verdad? Porque hay varias
secciones, grupos, divisiones y tradiciones en cuanto a los antiguos judíos. Pero una gran parte de la antigua tradición judía atribuye el libro a Moisés, mientras éste estuvo en el desierto de Madián. Otra vez, el libro no nos dice claramente, el libro no dice claramente quién lo escribió, ni tampoco más detalles referente a esto. Seguimos. Que colindaba con la tierra de Edom, pudo fácilmente haber escuchado la historia de Job de boca de los descendientes inmediatos de este. Se cree que el libro de Job es un libro muy antiguo y que se cree de que es un personaje que existió en los tiempos de Abraham o un poco antes, ¿verdad? Más sin embargo, pues no tenemos una información que sea verídica, sino que son conjeturas según algunas investigaciones. Entonces es posible de que haya escuchado la historia de Job de boca de cada uno de los descendientes inmediatos de este, ¿verdad? Hablando de este personaje. En verdad, Job mismo bien puede haber estado aún vivo y haber relatado la historia a Moisés personalmente, dándole una copia de sus propios anales familiares, siendo Job descendiente de Abraham. Cabe que Moisés le conociera como dentro de la esfera de la revelación divina. Otra vez, volvemos al punto de la conjetura. O sea, es una conjetura el poder mencionar este aspecto de Job. Pudo que Moisés la haya escuchado de personas, de descendientes inmediatos y quizás algunos contemporáneos de Job, o posiblemente Job todavía estaba vivo, ¿verdad? Estaba vivo y él mismo pues lo relató, ¿verdad? Pero otra vez no sabemos, ¿verdad? Lo importante, creo, y siempre lo menciono, no es quién escribió, ¿verdad? Sino el contenido que Dios quiso palpar en este libro para enseñanza, crecimiento y madurez de cada uno de nosotros. La crítica moderna, con gran alarde de erudición, conjetura, para el libro una fecha muy posterior, pero esto no pasa de ser una simple conjetura, ¿verdad? Entonces, tenemos ciertos aspectos, ciertos estudios que nos brindan una luz, pero nada de esto pues es 100%, ¿verdad? Tenemos, digamos, el 50 y 50 de credibilidad y 50 pues se le da el beneficio de la duda. En cuanto al escritor y a la fecha, ¿verdad? En cuanto al escritor, aclaro, en cuanto al escritor y a la fecha, no en cuanto al contenido espiritual que esto conlleva y los principios teológicos que esto trae para nuestra enseñanza. El tema central, debemos de pacientemente sufrir las pruebas de la vida con una plena confianza en Dios. Esto es, creo que es el tema, si usted ha leído el libro de Job, es uno de los libros que nos presenta la más profunda y dolorosa parte del sufrimiento en un hombre justo, piadoso, temeroso de Dios y apartado del mal, como lo era Job. Entonces, el tema central, y esto es por lo que va el libro, es que debemos sufrir pacientemente todas aquellas pruebas que atravesemos en nuestra vida con una plena confianza en Dios. Entonces hay dos puntos muy importantes. Sufrir pacientemente y recuerde, su confianza siempre debe de estar en Dios. Sabemos lo que pasó. Job de perderlo todo y aún aquellos que pensaban que estaban con él en las buenas y en las malas, pues al final no es así, ¿verdad? Al momento de la prueba de fuego, al momento de probar, al momento de ver quién es quién, pues al parecer no había nadie con él, sino solamente aquel ser que lo había creado a él, aquel ser eterno, ¿verdad? Entonces, por eso es el tema de este libro. Van a venir pruebas, van a venir sufrimientos, van a venir aspectos difíciles en nuestro caminar con Cristo, en nuestra vida cristiana, pero recuerde
paciencia en cuanto al sufrimiento y no olvide tener su confianza, confiar plenamente en Dios, que Dios provee los medios, Dios provee la salida, Dios provee la solución, Dios provee todo. En vez de pensar que los sufrimientos son parte de la ira de Dios, debemos de pensar que pueden ser parte de su amor para con nosotros. Creo que siempre tenemos una idea negativa en cuanto al sufrimiento relacionado a los cristianos, ¿verdad? Y que a veces pensamos de que es parte de la ira de Dios, de que Dios está castigando, de que algo malo ha hecho, de que está bueno para que pague lo malo que hace, que o sea, nos alegramos del dolor ajeno, más sin embargo, tampoco el pensamiento puede ser cierto en cuanto a que Dios lo está castigando. Más bien, el apóstol Pablo nos presenta otra idea a la que común y corrientemente se cree, ¿verdad? De que pagamos algo malo y de que algo malo hemos hecho y por eso Dios nos está castigando. Puede ser parte también del amor de Dios para con nosotros, ¿verdad? Y esto lo miramos en el segundo la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Capítulo 12, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9 al verso 10. Dice lo siguiente, segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las tribulaciones, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es una de las enseñanzas de parte del apóstol Pablo en cuanto a lo que él hablaba acerca de este padecimiento, y esto tiene que ver un poquito con el aguijón de la carne, ¿verdad? Creo que hay mucho en cuanto a este tema, pero lo que Dios le dice es: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando miramos la carta a Filipenses, él dice: yo he aprendido a vivir con todo, he aprendido a vivir en enfermedades, pero también en cuando estoy bien, dice, cuando estoy mal, cuando tengo, cuando no tengo, en abundancia, en pobreza. Dice: a todas las circunstancias yo me he acoplado. Entonces, creo que en vez o en lugar de pensar que los sufrimientos son parte de la ira de Dios o del castigo de Dios, creo que podemos pensar en que tal vez la situación adversa que estamos atravesando es parte del amor de Dios para con nosotros, y que detrás de todo eso que inagradable, pues hay algo bueno relacionado a la espiritualidad de cada uno de nosotros. Uh, la fecha de redacción. La fecha de redacción no es conocida. No sabemos qué fecha se escribió este libro. Pero otra vez, como mencionaba, pues hay conjeturas, hay ciertas ideas de cuándo posiblemente se escribió. Pero certeramente no tenemos una fecha, ¿verdad? No tenemos una fecha. Acerca del libro. El libro lleva el nombre de su personaje principal, hablando de Job. El título original en hebreo significó el perseguido. El libro de Job es uno de los primeros libros de la poesía judía. También es clasificado junto con Proverbios y Eclesiastés como literatura de sabiduría, ¿verdad? 4. Este libro no es una alegoría, sino más bien Job fue un personaje histórico, ¿verdad? Un personaje histórico. En el Nuevo Testamento, hablando de una de las cartas que se escribieron, hablando acerca de algunos personajes del Antiguo Testamento, se incluye en el capítulo 5, versículo 11 de Santiago.
Dice, aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, muchos años atrás, ¿verdad? Muchos años atrás existió este hombre, este personaje histórico, pero luego en el primer siglo, estamos hablando de muchos años después de Cristo, finalizando el primer siglo, se menciona a este personaje. Habla Santiago de la paciencia, habla de la paciencia de Job, habla de el sufrimiento, habla también de la misericordia y lo compasivo que es Dios. Tenemos otro en el Antiguo Testamento, hablando de Ezequiel. Vamos a Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Ezequiel 14:14 nos dice lo siguiente. Si estuviesen en medio de ellas estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Entonces tenemos dos referencias de que Job fue un personaje histórico, ¿verdad? El libro de Job, número 5, probablemente es uno de los libros más antiguos en existencia. Probablemente. La religión que se presenta en este libro es como aquella de los patriarcas, ¿verdad? Es como aquella de los patriarcas. Es básicamente la religión, hablando en cuanto a este aspecto de la adoración a Dios, ¿verdad? Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Esto era parte del sistema de adoración y sacrificial de Israel. Entonces es probable por esto de que Job sea uno de los libros más antiguos y que esto presenta o alude a una figura de los patriarcas en base a este versículo, ¿verdad? No decimos que sea el más antiguo, pero es muy probable. Job probablemente fue un contemporáneo con Abraham, ¿verdad? Lo que mencionaba anteriormente. El libro de Job es un debate teológico escrito en forma poética que gira alrededor de la cuestión de por qué los justos sufren. Este es uno de los puntos y preguntas que en este tiempo muchas personas se están haciendo. Muchos se están preguntando, muchos se están cuestionando y muchos tienen esta inquietud y esta interrogante. ¿Por qué los justos sufren? Se da este fenómeno de que gran parte de los que dicen no creer en Dios, comúnmente conocidos como los ateos, es porque pasaron un periodo difícil de sufrimiento en sus vidas y por eso, en base a esa experiencia negativa que tuvieron, dicen pues que ganamos con creer en Dios y si cuando más servíamos, cuando más entregados, cuando más aquí, cuando más allá, cuando más cerca estábamos, nos suceden estas cosas. Entonces, y de allí pues surgen las preguntas por qué los justos sufren. El significado de la vida y de la justicia de Dios también están en juego en el argumento. Job, un hombre justo, es despojado de todo lo que tiene. Sus amigos sugieren que su sufrimiento es en proporción directa a su pecado. Y de aquí donde surge la doctrina de retribución, ¿verdad? La doctrina de retribución en base a esta idea. Entonces,
sus amigos están pensando y están sugiriendo que el sufrimiento que le es proporcionado a él es por su pecado, porque algún pecado ha cometido. Pero Job insiste en su inocencia. El libro ilustra el punto de que los justos no son siempre bendecidos mientras que los malos sufren. Pero el misterio de los sufrimientos del hombre no es explicado, más bien se enseña al hombre a confiar en Dios. Especialmente, bueno, tenemos unos pasajes allí como es Job 40, 42, especialmente el 42, 1 al 6 y luego pues Isaías y Romanos, ¿verdad? Entonces son algunos de los puntos que tenemos. Entonces, recuerde, el escritor no está interesado en explicar por qué el hombre sufre, sino más bien en enseñar al hombre qué hacer cuando se encuentre en estas circunstancias no muy agradables. Entonces, quiero que aprenda, memorice y tenga en su mente esta idea. El propósito del libro de Job no es explicarle por qué el hombre o por qué los seres humanos sufren, sino enseñarle qué hacer cuando se mire en aspectos y circunstancias difíciles en la vida. Ese es el propósito. Creo que ya muchos años han pasado y tenemos ideas preconcebidas referente a estos libros, pero el punto es qué dice la palabra de nuestro Dios referente a esto. ¿Qué podemos concluir? Bueno, concluimos, el escritor no está interesado en enseñar la parte del sufrimiento, por qué el hombre sufre, sino qué hacer cuando el hombre se encuentra o el ser humano en esta circunstancia. Seguimos un poquito más adelante. Los versículos claves que tenemos son capítulo 1, versículo 1 del libro de Job. Capítulo 1, verso 1. Bueno, tenemos una serie de versículos que nos ayudan a descifrar qué es lo que realmente se está tratando, ¿verdad? Entonces, el 1:1 de Job dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Note, está describiendo a Job. Dice que este Job era de tierra de Uz. Job era un varón, llamado Job, ese era su nombre, era un hombre, un varón. Y dice, y este hombre, ¿cómo era este hombre? Era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 5. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Verso 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Verso 21 y 22. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Luego tenemos otros pasajes más adelante. Capítulo 42, versículo 8, lo leo rápido. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Verso 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000
y 1000 asnas. Y luego se mencionan otros aspectos referente a Job. Capítulos claves. Bueno, los capítulos claves que tenemos, capítulo 1, 2 y 42, tenemos un pequeño bosquejo de Job, información sobre el sufrimiento de Job, capítulo 1, capítulo 2, discusión del sufrimiento de Job, 3 al capítulo 42, prácticamente todo el libro. El resultado del sufrimiento de Job, que lo encontramos en el capítulo 42. O sea, qué sucedió después de haber mantenido su integridad a Dios. Algunas lecciones prácticas para la vida cotidiana de nosotros. Job posee un excelente carácter a imitar. Los padres deben de preocuparse por el bienestar espiritual de sus hijos. El poder de Satanás es limitado. Job, aunque fue rico, nunca se olvidó de Dios. Recuerde, son algunos aspectos que consideramos, ¿verdad? Algunos aspectos a considerar. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces tenemos falta de carácter, ¿verdad? En cuanto a enfrentar las circunstancias adversas. Muchos de los padres pues tampoco se preocupan por el bienestar espiritual. O sea, que creo y quiero que hagamos una diferencia. O sea, una cosa es su bienestar físico, material, económico, etcétera, etcétera. Pero otra parte muy importante es el bienestar espiritual. Entonces, eh, creo que hay deficiencia en esto y bueno, es algo que nos enseña Job. Otro de los aspectos es el poder de Satanás es limitado. A veces y muchas veces nosotros ponemos el poder de Satanás por encima del poder de Dios y eso está mal, eso no es correcto, porque el poder de Satanás es limitado, ¿verdad? Es limitado a lo que Dios le permita hacer. Entonces, recuerde, Dios es el Todopoderoso, el Eterno y sobre Él no hay nada, no hay nada sobre el poder de Dios. Job, aunque fue rico, nunca se olvidó de Dios. A veces la abundancia material, Satanás es limitado, es uno de los aspectos que aprendemos. Job, aunque fue rico, nunca se olvidó de Dios. Según el versículo 3. Aún en medio de la tribulación debemos de permanecer fieles a Dios como lo hizo Job. Habrán ocasiones cuando aún nuestra propia familia no será apoyo en nuestros tiempos difíciles, que nosotros pensamos que sí, pero realmente no. Entonces habrán ocasiones cuando todas estas circunstancias se volverán en contra de nosotros. El sufrimiento no es necesariamente el resultado del pecado, ¿verdad? O de de la ira o del castigo de Dios referente al pecado que hayamos cometido. Entonces el sufrimiento no necesariamente es el resultado del pecado. Los justos sí sufren, pero el Señor sabe librarlos. Es lo que nos enseña segunda carta de Pedro, Salmos capítulo 34. Los problemas y dificultades no deben de apartarnos o causar que nos olvidemos del galardón venidero. Muchas veces lo que el hombre piensa no es lo correcto. Al final de nuestra jornada Dios se acordará de nosotros y nos bendecirá por haber sufrido por él, según el capítulo 42. Bien, así es como pasamos, luego de estudiar Job, pasamos al libro de los Salmos, un libro muy complejo, el libro más grande, más voluminoso que tenemos en las Sagradas Escrituras, 150 capítulos con el capítulo más grande, ¿verdad? Que todos conocemos. Entonces, el libro de los Salmos. Pasemos a ver, a revisar de manera general el libro de los Salmos. El libro de los Salmos no tiene solamente un escritor, tiene escritores, tiene varios escritores, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos a David, Asaf y los hijos de Coré, Salomón, hay otro que se llama Emán, ¿verdad? Junto a los hijos de Coré, Etán, Moisés, ¿verdad?
etcétera, etcétera. Entonces hablamos no de un escritor, sino hablamos de muchos escritores en el libro de los Salmos y probablemente algunos que no sabemos quién lo haya escrito realmente. Entonces, David escribió 73 salmos. Eso es lo que registra el libro de los Salmos. Recuerda el segundo libro de poesía, ¿verdad? El libro de los Salmos. Asaf escribió 12 salmos, ¿verdad? Del capítulo 50 y luego el 73 al 83, más o menos. Los hijos de Coré escribieron 12 salmos, 42 al 49, 84, 85 y 87, 88. Salomón escribió 2 salmos, 72 y el salmo 127. Emán junto a los hijos de Coré 88, Etán 89 y Moisés escribió el Salmo 90. Entonces tenemos que Emán junto a los hijos de Coré escriben el Salmo 88, Etán el Salmo 89, Moisés el Salmo 90. Escribieron uno cada uno. La versión griega que conocemos de la Septuaginta, siglo 2 años 250, 60, 70 antes de Cristo, señala a Ageo y Zacarías como autores de 51 salmos son anónimos, esto es, no sabemos quiénes fueron los escritores, los que les mencionaba. Sabemos algunos que quién los escribió, más sin embargo hay una muy buena cantidad que no sabemos realmente quién los escribió. La Septuaginta, la versión de la Septuaginta griega, señala que probablemente Ageo y Zacarías son autores de 5 salmos, pero no sabemos. El Nuevo Testamento atribuye 2 de los salmos anónimos a David, que es el Salmo 2 y el Salmo 95. Referencia, ¿verdad? Hechos capítulo 4, verso 25 y Hebreos capítulo 4, verso 7. Es lo que se le atribuye también a David. La fecha de redacción, de escritura, se cree que aproximadamente se escribió en el año 1440 antes de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que comúnmente y tradicionalmente pues creemos. El versículo clave de este libro es Salmo 156. Todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. ¿Verdad? Es el versículo que consideramos clave para el desarrollo de este libro. Es que debemos de que todo lo que respire pues debe alabar al Señor. Expresiones que ocurren con frecuencia en los salmos. Sela, posiblemente pausa, crescendo o interludio. Masquil, posiblemente salmo didáctico o contemplativo. Mictán, término de significado incierto, posiblemente poema epigramático, ¿verdad? Entonces son algunas expresiones que ocurren con frecuencia en el libro de los Salmos. Salmo de expiación. Seol, ¿verdad? Seol es otro de los frases que significa región de los muertos, o al menos así se conocía en ese tiempo. Un poquito acerca del libro. El libro de los Salmos es un tesoro de lectura y meditación, es muy apreciado por los cristianos y por los judíos. Recordemos de que para el judío era uno de los libros muy importantes porque tenía sus lecturas, su meditación, pero muchos de los cantos eran estos salmos para los judíos. También hoy en nuestro tiempo para el cristiano forma parte muy esencial e importante el libro de los salmos, porque muchos de los cantos pues son salmos y hay muchas enseñanzas positivas de ánimo, de fortaleza en el libro de los salmos para nosotros. El libro era uno de los preferidos de Cristo, ¿verdad? Miramos que en muchas ocasiones pues Jesús hace referencia. Más de una cuarta parte de las citas del Antiguo Testamento que están en el Nuevo Testamento son de los Salmos. Es decir,
tenemos una gran cantidad de referencias al Antiguo Testamento en el Nuevo, ¿verdad? Es decir, el Nuevo Testamento hace mucha referencia al Antiguo Testamento, pero eh, la cuarta parte de todas esas referencias del Antiguo Testamento son específicamente del libro de los Salmos. Entonces, en el Nuevo Testamento era muy conocido, ¿verdad? Muy conocido por los judíos, lo que era el Antiguo Testamento y también el libro de los Salmos. Debido a que muchos salmos fueron escritos para adoración pública y privada, el título del libro en hebreo es Sefer. También Tehilín, ¿verdad? Libro de las alabanzas. Entonces, Tehilín, ¿verdad? Libro de las alabanzas. El título en griego es Salmoi o Psalterium, lo cual denota un poema que debe de ser recitado con el acompañamiento de algún instrumento de cuerdas, ¿verdad? Eso es lo que se traduce en griego. Tenemos algunas citas de Efesios, Colosenses, ¿verdad? Que utilizan esta palabra de salmos, ¿verdad? Salmo. Entonces, es un poema y debía de ser recitado con el acompañamiento de algún instrumento de cuerdas. Como Iglesia de Cristo no utilizamos instrumentos musicales, entonces, pero aparece el término en el Nuevo Testamento de salmos, ¿verdad? Es decir, debe de ser recitado con algún instrumento de cuerda. Bueno, Dios nos ha dado un instrumento, ¿verdad? Un instrumento, no guitarra, no batería, no teclado, no acordeón, etcétera, etcétera, sino que nos ha dado nuestro instrumento, nuestra voz, nuestra garganta, y ese instrumento pues tiene sus cuerdas, las cuerdas vocales. Entonces, hace referencia a eso, ¿verdad? Hace referencia a eso en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es cierto, en el Antiguo Testamento sí utilizaban instrumentos musicales, etcétera, etcétera, pero el Nuevo Testamento no lo registra. Entonces, ¿cómo entendemos esta porción o este texto, esta frase en el libro en la carta a los Efesios, de Colosenses? Bueno, es que el instrumento Dios nos lo ha dado a nosotros, ¿verdad? Nuestra voz, nuestra garganta y bueno, las cuerdas, ¿verdad? Las cuerdas de nuestra voz, las cuerdas haciendo referencia a esa área. La palabra salmo se refiere a una composición poética acompañada de instrumentos de cuerda. El libro de los Salmos es el primero de la última división de la Biblia hebrea, de modo que sobresale en ese segmento de las Escrituras a cuya sección entera Jesús la designó los Salmos. Es decir, a todo ese sistema, es decir, Salmos es la última división en la Biblia hebrea. Ya tenemos las primeras clases, ya saben cuáles eran las divisiones en la Biblia hebrea. De modo que sobresale en ese segmento, y cuando Jesús habla acerca de los salmos, hace referencia a todo ese sistema de lecturas que tenía la Biblia hebrea, según Lucas capítulo 24, verso 44. David es llamado el dulce salmista de Israel, segunda de Samuel capítulo 23, verso 1. Aproximadamente la mitad de las referencias del Antiguo Testamento con relación al Mesías citadas por los autores del Nuevo Testamento están tomadas del libro de los Salmos, lo que ya mencionaba anteriormente. Los Salmos son considerados parte de la ley, ¿verdad? Salmos 82.6, el Evangelio de Juan, capítulo 10, capítulo 15, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Muchos de los salmos se cantan hoy en día en nuestras asambleas o en nuestras reuniones o en nuestros servicios de adoración. Salmo 42, Salmo 46, Salmo 103, etcétera, etcétera. Usted puede tener más conocimiento acerca de esto. Algunos salmos mesiánicos, es decir, que hablan acerca del Mesías. Bueno, Salmo 22 nos habla acerca de la crucifixión de Cristo comparado con Mateo y con Marcos. Salmo 104, Hebreos, Cristo como sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Salmo 109, 4, comparado con Lucas 23, 34, Cristo oraría por sus enemigos.
Salmo 109:4 dice, en pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Salmo 45:6 comparado con Hebreos 1:8, el trono de Cristo sería para siempre. Salmos mesiánicos, y tenemos la lista, ¿verdad? Mucho más larga, el 2, el 8, el 16, 22, el 31, 40, 41, 45, 68, 102, 110 y 118. Y puede continuar la lista, ¿verdad? Cuando usted tenga tiempo puede hacer una lectura de estos salmos. Tenemos un bosquejo del libro. Bueno, el libro lo conocemos nosotros como un solo libro, pero dentro de ese libro completo de 150 capítulos tenemos 5 libros dentro. Es decir, el libro de los Salmos es un libro que está dividido en 5, diríamos 5 tomos, ¿verdad? En 5 tomos. El primer libro pues abarca desde el capítulo 1, verso 1 al 41:13. Habla de los cánticos introductorios, de los cánticos de David, doxología. El segundo libro, capítulo 42 al 72, canto de los hijos de Coré, cántico de Asaf, cántico de David, cántico de Salomón, doxología y un verso final. El tercer libro, capítulo 73 al 89, cánticos de Asaf, cántico de los hijos de Coré, cántico de David, cántico de los hijos de Coré, cántico de Etán, y también tenemos una doxología. El cuarto libro, constituido del Salmo 90 al Salmo 106, encontramos el cántico de Moisés, el cántico anónimo, un cántico anónimo o anónimos 91-92, cántico Jesús reina, cánticos de David, cánticos anónimos otra vez, doxología, y así el quinto libro, dividido en el 107 al 150. Hay cántico de acción de gracias, los cánticos siempre del rey David, aleluya egipcio, cántico acróstico sobre la ley, cántico de ascensión, cánticos anónimos de David, etcétera, etcétera. Es lo que tenemos en el libro de los Salmos. De esa manera pues está dividido el libro de los Salmos. De igual manera pasamos al libro de Proverbios. El libro de Proverbios. En el libro de Proverbios es el tercer libro de el segmento de los libros de poesía. Los escritores. La tradición antigua dice que no fue una, sino varias personas las que escribieron el libro de Proverbios. En los títulos de Proverbios leemos que los siguientes personajes escribieron secciones. Por ejemplo, Salomón, Agur, Lemuel. Fueron personas que sí escribieron, pero escribieron ciertas secciones. Probablemente algunos de estos proverbios se transmitieron primero por tradición oral y con el tiempo se copiaron por escrito. Es decir, probablemente alguien contó, ¿verdad? Contó este proverbio y otro lo escribió. O también después, con el tiempo, se copiaron un proverbio de una copia y probablemente de otra copia, lo que tenemos hoy como la Biblia, como lo he mencionado antes. La Biblia es una copia de copia de copia de copia. Probablemente haya sucedido también con el libro de Proverbios, ¿verdad? La fecha de escritura, de redacción. Es imposible determinar la fecha de redacción de un libro como lo es Proverbios. Salomón vivió en el siglo X a.C. Algunos proverbios fueron copiados o escritos en tiempos de Ezequías, ¿verdad? El cual vivió en el siglo 8 a.C. Entonces, es bien difícil determinar una fecha y decir se escribió en el siglo X, pero aproximadamente el siglo 8 y bueno, fueron escritos o copiados algunos proverbios en tiempos de sequías. Entonces es un poquito es más bien como una compilación, pero que a través del tiempo se fue escribiendo, pero no sabemos a ciencia cierta o verídicamente y digamos en el siglo 7 se terminó de escribir. No lo sabemos.
Una de las palabras que figura y que resalta en el libro de Proverbios es sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El verso clave es Proverbios capítulo 3, versos 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Es el verso clave que tenemos para el libro de Proverbios. Así que es parte general de Proverbios. Un poquito acerca del libro. El título hebreo para este libro es Misil de Salomón, Proverbios de Salomón. Proverbios es una colección de dichos o más bien una colección de colecciones. Algunas de las secciones vienen de un periodo más tarde que los días de Salomón. Este libro defiende el caso de la sabiduría. La sabiduría de Proverbios no es teórica o especulativa, sino es práctica hasta el extremo, ¿verdad? Hasta el extremo. Proverbios es un libro sumamente práctico, lo que más se le aproxima en el Nuevo Testamento, la epístola a Santiago. Se dice que en el Nuevo Testamento, el proverbio del Nuevo Testamento es Santiago. ¿Por qué? Porque lleva un aspecto de sabiduría, no teórica, no especulativa, sino práctica en extremo. Y muchos dicen de que la información, la teoría de Santiago es difícil e imposible de ponerla en práctica. Entonces dice, es una práctica extrema de exageración y por eso muchos comparan la carta de Santiago con el libro de Proverbios y dicen que el proverbio del Nuevo Testamento es Santiago. La forma proverbial penetra profundamente en el pensamiento del hombre y provoca reacciones. O sea, es un tipo de escritura que penetra profundamente los pensamientos al ser interior del hombre y bueno, lógicamente esto produce una reacción. Proverbio toca todos los aspectos de la vida humana y deriva consecuencias morales y éticas. El título Mashal, los proverbios, es una traducción de una palabra hebrea cuya raíz significa ser como, semejante o paralelo, lo que sugiere que la enseñanza de un proverbio a menudo se basa sobre una comparación o contraste. Un proverbio puede definirse como una idea profunda en una forma destilada. Estas pepitas de verdades en cápsulas se usan para dar guía en la conducta moral y espiritual en forma eficaz. Es decir, es una forma eficaz probablemente que utiliza Dios, ¿verdad? O que Dios utilizó esta forma porque Él sabía en su sabiduría eterna, en su conocimiento eterno de que iba a ser una guía de conducta moral y espiritual y que iba a ser una forma que iba a introducir su conocimiento, su voluntad a los pensamientos y a la parte interna del ser humano y esto le iba a traer como consecuencia cierta reacción hacia buscarle a él, ¿verdad? Entonces, las malas compañías, la inmoralidad, la intemperancia, la murmuración, la falsedad, la ética dudosa en los negocios, la pereza, el egoísmo, son tratados en Proverbios con una agudeza inigualada en la literatura universal. Acerca de los proverbios. Los proverbios bíblicos son de 5 categorías. Tenemos número 1, el proverbio histórico. El proverbio histórico es un acontecimiento del pasado que ha llegado a ser un dicho popular. Por ejemplo, Saúl también entre los profetas. 1 Samuel capítulo 10 verso 12. El libro de los proverbios no parece contener ningún proverbio de este tiempo. Número 2. Los proverbios metafóricos son los más comunes en este libro, los cuales enseñan la verdad utilizando comparación o más a menudo contraste. Compare la mayor parte del capítulo 10.
Ahí encontrará proverbios metafóricos. Un enigma presenta ya sea adivinanza, cuestiones crípticas. Varios ejemplos de enigmas se encuentran en Proverbios 30, 15 al 33. Le animo que cuando esté visualizando y escuchando esta clase, pueda tomarse el tiempo para consultar estas citas bíblicas, ya que muchas veces por aspectos de tiempo no lo podemos hacer. Pero ahí están las citas para que usted en su casa tome su tiempo, lea, y si tiene dudas, pues no dude también en hacérnosla saber. Número 4, un proverbio en parábola. Presenta la verdad en forma de alegoría. La personificación de la sabiduría ilustra esto. Entonces, capítulo 1, verso 20, el capítulo 2, verso 22, habla acerca de esto. Un proverbio didáctico. Da información e instrucción explícita acerca de cómo actuar en ciertas situaciones. En este libro se encuentran muchos de tales proverbios. Nota de introducción, la Biblia de las Américas. Entonces, un proverbio didáctico que hace, bueno, da información, instrucción explícita acerca de cómo o qué hacer en situaciones difíciles. Y esto encontramos bastante en Proverbios capítulo 9, verso 8 al 9, 18. Esta es una referencia de introducción de la Biblia de las Américas. Salomón compuso 3000 proverbios según primer libro de Reyes capítulo 4 verso 32, de los cuales más de 500 son preservados en este libro. Tenemos aproximadamente, según lo que relata el primer libro de Reyes, a 3000 proverbios. Tenemos nada más 500, ¿verdad? 500 relatados en esta parte. Vamos un poquito más adelante, tenemos un bosquejo, un pequeño bosquejo donde relata la sabiduría, ¿verdad? Contra la necedad, diversos proverbios de Salomón, diversos proverbios sobre la responsabilidad humana y normas para vivir, rectamente, diversos proverbios de Salomón copiados por los escribientes de Ezequías, proverbios de Agur, Lemuel, la mujer virtuosa, un acróstico, ¿verdad? Un acróstico. Y así pues pasamos al último libro que tenemos en esta serie, ¿verdad? Nos falta, tenemos Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y nos falta uno, ¿verdad? Que es Cantar de los Cantares, ¿verdad? Entonces, Eclesiastés. El escritor. Como ya sabemos, el autor principal, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. El escritor humano, pues muchos atribuyen este libro también a Salomón. Aunque su nombre no es mencionado en el libro, evidencia muestra que Salomón, el hijo de David, lo escribió, según el 1.1 y el 1.16. Salomón fue en sus días el rey más famoso y más poderoso del mundo entero. Célebre por su sabiduría, riquezas y dotes literarios. Hablando de Salomón. La fecha de escritura, de redacción, anda aproximadamente por el año 945-931 aproximadamente. Aquellos que sostienen la posición que el escritor de este libro es anónimo dicen que la fecha aproximada es entre los años 800 y 200 a.C. Es decir, los que creen que fue Salomón, anda por el siglo 9, siglo 10, mientras que los que sostienen de que no hay prospectos directos, en este caso, de su escritura, es decir, no proponen, ¿verdad? Es anónimo el escritor, no sabemos quién es, lo postulan entre los años 800 y 200. El libro de Eclesiastés, el nombre hebreo, Coelet, significaba el ministerio del predicador. Raíz de Cajal,
que significa convocar una asamblea, lo cual implica que esta persona exponía delante de la asamblea. El nombre griego en la Septuaginta, el término griego es eclesiastés. Eclesiastés es una buena traducción del vocablo hebreo, porque también significa predicador y deriva de la palabra griega que significa una asamblea debidamente convocada, congregación o iglesia en nuestra traducción. El nombre actual es una transliteración del griego, eclesiastés, que significa el predicador. Acerca del libro. El nombre del libro significa predicador o el que llama a asamblea. En la Septuaginta es conocido como Eclesiastés. En la Biblia hebrea, el libro es llamado Coelet, que significa las palabras del predicador. El término hebreo sugiere alguien que habla a la asamblea. El libro de Eclesiastés se lee en la fiesta anual judía de los tabernáculos. Salomón escribió 3 libros del Antiguo Testamento. Probablemente haya escrito el Cantar de los Cantares durante su juventud, los Proverbios en su madurez y Eclesiastés en su vejez, cerca del tiempo de su muerte en el año 931 a.C. Esta nota nos la brinda, es nota de introducción de la Biblia también de las Américas. La frase debajo del sol significa aparte de Dios. El propósito del predicador es dejar claro que las cosas de este mundo son simple vanidad sin ningún valor de profundidad. La satisfacción del corazón humano se logra por la sabiduría y no por la necedad. Sin Dios, la vida y la creación carecen de significado. En Dios están el significado y la satisfacción. Aparte de Él, todo es insensatez y profundo hastío. Resumida la enseñanza del libro de Eclesiastés. Algunos versos. Capítulo 12, verso 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Versos claves. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, tanto el bien como el mal, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12, 13 y 14. Palabras claves en este fragmento. Vanidad ocurre 38 veces y bajo el sol 29 veces. Son 2 de las palabras muy mencionadas en el libro de Eclesiastés. El principio teológico que encontramos en este libro es: la vida aparte de Dios carece completamente de significado, propósito y dirección. Este es el propósito central, el principio teológico, como diríamos, el hilo o la columna vertebral, ¿verdad?, de este fragmento, de este libro, es que la vida aparte, distanciada, alejada de Dios, carece siempre y completamente de un significado, de un propósito y de una dirección. Por eso muchas veces no sabemos cuál es el significado de estar en esta tierra, ni sabemos cuál es el propósito de nuestra existencia, ni sabemos para dónde vamos. Pero esto sucede porque estamos lejos de Dios. Eso es lo que nos presenta el libro de Proverbios. De Eclesiastés. Enseñanzas prácticas en Eclesiastés. Salomón desea convencer a sus lectores acerca de la vanidad de cualquier punto de vista del mundo que no va más allá de sus alrededores terrenales. Salomón desea pronunciar la insuficiencia de toda la búsqueda terrenales y cosas materiales que pueden traer la verdadera felicidad. Habiendo hecho esto, trabaja para alejarnos de todo aquello que aparentemente es bueno a aquello que es real y duradero. Esto es temer a Dios y guardar sus mandamientos.
Salomón argumenta que la persona puede disfrutar cada placer mental, físico y social junto con sus riquezas, fama y honor, y aún así nunca llevar a cabo su verdadero propósito de existencia. Haciendo esto, tal persona perderá el único y perdurable gozo. Salomón desea que veamos a Dios como el único estándar para poder interpretar cualquier aspecto de la vida. Algunos temas centrales de este libro. La trágica realidad de la caída. Hebreo Evel sujetada a vanidad. La vanidad de la vida. Eclesiastés 1:12 es algo que se evaporiza, es como la niebla fugaz, efímero y escurridizo. El pecado y la muerte. La alegría y la frustración del trabajo. El agradecido disfrute de los buenos dones del Señor. Las dádivas de Dios, las relaciones humanas, comidas, bebida, trabajo, gratificante, deben recibirse con humildad y disfrutarlos como bendiciones del Señor. Y bueno, por último, el temor de Jehová. Es parte de lo que consideramos de Eclesiastés. Vamos al libro de Cantar de los Cantares. El último libro de la sección poética de los libros del Antiguo Testamento. El escritor, bueno, otra vez se cree que es el rey Salomón. Algunos sugieren que Cantar de los Cantares fue dirigido a Salomón y no Salomón que haya sido el escritor. No hay evidencia que apoye este punto de vista, pero es importante considerar la información relacionada. Algunos creen que se escribió en el año 970 al año 950 a.C. Las palabras que se mencionan en este escrito son amor y querido. El texto clave que tenemos es: mi amado es mío y yo suya, él apacienta entre lirios. Es Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 16. Algunos personajes que se mencionan en Eclesiastés, bueno, el rey Salomón, se menciona una muchacha sulamita, ¿verdad? Son personajes. Algunos datos importantes e interesantes del libro. A menudo el libro es llamado Cantar de Salomón. El título en hebreo, Cantar de los Cantares, este es un superlativo que expresa la idea del mejor de los cantares. Salomón escribió 1005 cantares, según Primera de Reyes, capítulo 4, verso 32. Este es el primero de 5 libros que los judíos leen en varias fiestas anuales. El Cantar de los Cantares se lee durante la Pascua. Este libro puede ser una gran inspiración para el amor de quienes están unidos en matrimonio cristiano al celebrar ellos la pureza y santidad en su unión. Muchas referencias en Cantar de los Cantares pueden ser aplicadas figurativamente a Cristo y a la iglesia. Cantar de los Cantares no es citado en ninguna parte del Nuevo Testamento. El libro tiene 3 divisiones: antes del matrimonio, en el matrimonio y después del matrimonio. Todo el libro consiste en 117 versículos. Así como Esther, en este libro el nombre de Dios no es mencionado. Este antiguo canto o poema oriental presenta lo sagrado y puro del amor humano. Alguien dijo: Cantar de los Cantares es un canto de amor que representa la belleza de una relación humana como simbolismo o como símbolo del amor divino. Algunos dicen que Cantar de los Cantares es una alegoría espiritual. Esto fue predominante entre los judíos, los amantes representando Dios e Israel. Los escritores cristianos dicen que esta historia tiene referencia a Cristo y su iglesia como su esposa. Muchos eruditos de la Biblia o en la Biblia dicen que el tema central es el amor humano moral en propósito, para recordarnos en cuanto a la dignidad y pureza del amor de una esposa y su esposo. Sinopsis. Algunas sinopsis, comparaciones. El novio Cristo y la novia la iglesia.
la comunión espiritual entre la novia y el novio celestial. La novia echa de menos a su compañero y lo busca. Las pláticas ardientes del novio y la novia acerca de su amor mutuo y los elogios del uno para el otro. Y luego tenemos un bosquejo del libro de de Cantar de los Cantares. El comienzo del amor, el enamoramiento, la novia en el afecto, expresiones de amor mutuo, visita del rey a la casa de la novia sueña con la separación, suena con la separación, unidos en amor, procesión nupcial, se alaba la belleza de la novia, se consume el matrimonio, el amor se extiende, la lucha en el amor, el segundo sueño de separación de la novia, se alaba la belleza del novio, se alaba la belleza de la novia, el crecimiento en el amor, el deseo de la novia de visitar su casa, viaje y regreso a casa. Entonces, de esta manera tenemos un análisis general porque no lo hemos profundizado porque nos requeriría una sola materia para cada libro, pero el propósito es, amados hermanos, de que tengamos idea de cada uno de estos libros y al momento de estudiar, que yo animo que estudien cada uno de estos libros, y al momento de estudiar echemos mano de esta información y con esa perspectiva, con esa idea, pues nosotros se nos haga un poquito más fácil y más práctico la comprensión de cada uno de estos libros. Bien, hermanos, es un placer haber compartido con ustedes en esta sección. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Si Dios lo permite, será hasta la próxima, no sin antes orar a nuestro Dios agradeciéndole. Oramos. Gracias, Padre, le damos en esta hora porque usted ha sido bueno con nosotros y nos permitió poder estudiar este fragmento de las Escrituras conocida como los libros de poesía. Gracias, Padre, por el conocimiento, por la paciencia. Gracias, Dios, por la dedicación, por el compromiso, por la entrega, por el esfuerzo. Ayúdanos, Dios, para siempre tener ese deseo, ese anhelo de seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, y ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Todo esto, Padre, se lo pedimos y se lo agradecemos. En el nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Si Dios nos permite, será hasta la próxima lección. Bendiciones para todos, hermanos.